Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Nada más rápidamente, Ciro, informarle a la audiencia que el aeropuerto de la Ciudad de México, otra vez, Ciro, informa en estos momentos que el aeropuerto se encuentra bajo mínimos meteorológicos, banco de niebla, no hay operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, Ciro, por lo pronto, nada más informar a la audiencia. Creo que tercera ocasión que tiene que cerrar en esta temporada. Sí, señor. Vamos a ir allá en unos momentos, pero antes no deja de llamar la atención que ningún diario, salvo La Jornada en su contraportada, ningún diario trae en primera plana la nota de que ayer Jorge Álvarez Maínez, tercer lugar en la elección presidencial, quien obtuvo la votación más alta para un candidato de Movimiento Ciudadano, ayer asumió la presidencia de ese partido, pero no está registrado. No le dan importancia hoy los diarios. Repito, salvo La Jornada, en la contraportada y hasta abajo dice Álvarez Maínez, líder del Movimiento Ciudadano, fue designado por unanimidad. Y bueno, agradecemos mucho a Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Jorge, buenos días. Y quizá comienzo preguntándotelo, porque lo hemos dicho en este programa, se vive esa paradoja en Movimiento Ciudadano. Nunca habían obtenido una votación tan alta como la que obtuvieron hace 6 meses, contigo como candidato presidencial. Y sin embargo, pues sus votos en Cámara de Diputados, en el Senado y en la mayoría de los congresos de los estados, pues son irrelevantes, Jorge, comparado con lo que eran hace un año, por ejemplo. Buen día, felicidades y suerte en tu gestión. Hola, Ciro. Pero Gracias. se vive esa paradoja, Jorge, esa contradicción. Sí, Ciro, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días a Manuel Feregrino. Muchas Hola, gracias Jorge. por la oportunidad de saludar a este auditorio. Pues es la realidad del México de hoy, estimado Ciro, es una realidad en la que se ha desmantelado la capacidad de los poderes de la Unión, en la que se ha construido una realidad política artificial que suplanta al voto, y es una realidad que lamentablemente pues, se ha dado con la complacencia de estos mismos poderes. El Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en ocasiones incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Legislativo pues han convalidado esta realidad política, pero nosotros, Ciro, somos de los que vemos siempre el futuro con optimismo, y esta realidad electoral de Movimiento Ciudadano, este resultado de 6,5 millones de personas que confiaron en nosotros, en la que pudimos derrotar en la elección presidencial a fuerzas políticas tradicionales con mucha historia, como es el caso del PRI, pues estamos también convencidos de que México puede construir una alternativa para el futuro, de que el apoyo de millones de jóvenes en la elección, a lo largo de la campaña, el día de la elección, fue fundamental, y que México tiene un horizonte para construir que es muy relevante. Evidentemente, no todo se agota en las votaciones que además han sido, la verdad, vergonzosas en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y que hay una alternativa política que construir con consistencia, con congruencia y con dignidad, Ciro. ¿Qué es consistencia, Jorge, hoy? Podemos entenderlo de congruencia y dignidad, te conocemos. ¿Qué es Sí, consistencia cuando se mueven y los aplastan? pues te doy un ejemplo, Ciro, que Políticamente, para sí, políticamente. Sí. un ejemplo que ¿Qué para es mí es muy consistencia? valioso de la Sí. consistencia es, por ejemplo, lo que ha sucedido en las legislaturas de los estados. Un signo muy importante para mí de la consistencia de Movimiento Ciudadano es que llevamos varias reformas. La más grave de todas me parece el asalto al Poder Judicial eh, vía la Constitución, pero está el desmantelamiento de los órganos autónomos, y están reformas constitucionales muy nocivas para el país, y que la única fuerza política que en todos los estados, en todos los congresos de los estados, ha mantenido una postura consistente ha sido Movimiento Ciudadano. E incluso
en otros temas que a lo mejor tú hablabas ahorita de la crisis o bueno, tú no lo describiste así, pero para mí es una evidente crisis de la comentocracia, de la confusión entre opinión pública y opinión publicada, y temas tan relevantes desde mi punto de vista como el modelo prohibicionista que se ha instalado en México desde hace algunos años, que es parte de la estrategia fallida en materia de seguridad y que ahora se consolida en temas como la prohibición constitucional al vapeo, una prohibición ilusoria que lo único que genera es un mercado negro, que lo único que genera es una falta de regulación para las sustancias que consumen nuestros hijos, que consumen los adolescentes en este país, que la única fuerza política que se opone a ese tipo de absurdos de manera consistente, por eso hablaba de la consistencia, es Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, que la agenda permanente, ayer se da, por ejemplo, en el Senado, tampoco es la gran nota, según la opinión publicada, la aprobación que ya se había dado en la Cámara de Diputados de la denominada Ley Silla, propuesta por Movimiento Ciudadano, pero que es parte de una agenda consistente en materia laboral de derechos para las trabajadoras y los trabajadores de México, aún en este contexto de adversidad. Ciro, nosotros siempre hemos dicho que no vamos a renunciar a la posibilidad de contribuir a mejorar la vida cotidiana de las personas. Bueno, es decir, cuando haya que buscar y llegar a acuerdos con el poder, con Morena y sus aliados, ¿lo harán? Y con todas las fuerzas políticas, porque creo que no hay vencedores eternos ni vencidos eternos en la política, y que ese es uno de los problemas que tienen quienes hoy están en el poder. Si lo actúan como si esto que están haciendo lo fueran a disfrutar siempre, no se dan cuenta que quizás los verdugos de hoy, los carniceros de hoy, sean los que Serán pasan el día de mañana por mañana. el cuchillo, ¿sí? ¿Vas a buscar una reunión con la presidenta Sheinbaum? Fíjate que no es un tema que tenga yo en el horizonte, estimado Ciro. Creo que un error de la oposición en los últimos 7 años, 6 años y medio, ha sido centrar siempre su discurso, sus acciones en la presidencia de la República, en el pasado con el expresidente, ahora con la presidenta. Y creo que los partidos tienen que recordar que son entidades de interés pública, que tienen pertinencia social, que hay mucho trabajo que hacer en la calle, en el territorio, en la agenda y en las causas que afectan a las personas. Y yo creo que no debemos de centrar nuestro discurso ni nuestra agenda en la presidencia de la República. No es lo central para ti en este momento. Pues no es lo central. Por reunión. supuesto que si una situación política extraordinaria lo amerita, si un momento político lo amerita. Yo, por ejemplo, creo que hay ciertas coyunturas que debieran ser convocantes de diálogo nacional. La crisis de violencia e impunidad, me parece que ese es un tema en el que no debería de haber disputa política, sino conciliación y diálogo nacional para afrontarla, para resolverla. Perdón que te interrumpa, Jorge. Sí. Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos esperas 2 minutos, 2 minutos y medio? Y claro culminamos. Que sí, Ciro, con mucho gusto. Volvemos con Jorge Álvarez Maínez, 7:20, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:25, gracias a Jorge Álvarez Maínez por estos minutos. Nos decías, Jorge, antes de ir a corte, hay temas que pueden encauzar un cierto acuerdo con el Poder Ejecutivo. Hablabas del tema de la seguridad, inseguridad, violencia. ¿Cuál otro, Jorge? ¿Estados Unidos? Ese precisamente sería el ejemplo concreto. Ciro, creo que es inminente que entremos en una fase de tensión permanente con los Estados Unidos. Nadie puede negar que el discurso proferido por Donald Trump, el estilo personal de gobernar de Donald Trump y la inminente, se llama legalmente revisión, pero todos sabemos que las circunstancias políticas de los Estados Unidos lo convertirán en una renegociación del TEMEC. Pues eso implicaría que las mexicanas y los mexicanos trabajemos en un interés común, en un interés de defensa de los
de el punto de vista de México frente al mundo. Y yo son los temas que esperaría que pudieran implicar un diálogo nacional con sentido de conciliación. No ha sido el estilo o la manera de hacer las cosas del actual régimen, pero yo pienso que siempre hay que poner voluntad para defender a México ante el mundo. Bueno, pues suerte, la tienes bien difícil, Jorge. La Sí, tienes bien Ciro, difícil. Y repito, esta paradoja, la alta votación sí. para ustedes, que tuvieron hace apenas 6 meses, hace medio año, y lo poco que valen esos votos en la toma de decisiones públicas hoy en México. Bueno, Nada. eso es lo que Nada. tenemos que demostrar, Ciro. Hay muchas cosas que son muy valiosas que se lograron por parte de Movimiento Ciudadano. Justamente hoy, que estoy en Guadalajara, en Jalisco asume la gubernatura Pablo Lemus, es un estado muy importante. Y creo que también el político que se queja siempre de que le tocó una circunstancia difícil no entiende la vocación que eligió. Las personas que estamos en la política como vocación, Ciro, creo que lo hacemos para enfrentar retos complejos, para enfrentar retos difíciles. Hay que ir en la adversidad y es más valioso eso, forjarse en la adversidad que forjarse de bajadita, Ciro. Gracias, Jorge. Suerte Gracias, y ojalá tengamos comunicación más adelante. Gracias. Gracias. Saludos a Manuel, saludos a todo el auditorio. Buen día, suerte. Gracias a Jorge Álvarez Maínez, desde ayer nuevo líder nacional de Movimiento Ciudadano.